Aquí vamos a entrar en un tema bastante denso, bastante importante, ¿verdad? Bueno, ya en este momento es 22 de octubre, ya son las 12:09 de la mañana. Ujú. Y pues el día de ayer, martes, se llevó a cabo ya el aviso, ¿verdad? O la lectura de la resolución por parte del directorio de la Asamblea Legislativa, con Vanessa Castro como presidente en este momento, sobre cómo se va a proceder con el tema de la solicitud del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. Sin embargo, efectivamente, antier, en el octavo mandamiento se presentó don Marcos Antonio Cruz García, ex juez presidente del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana. Es profesional en Derecho, obviamente, maestrías en Alta Gerencia, en Ciencias Políticas también y en Derecho Penal, tres maestrías. Y además, expresidente de la Red Mundial de Justicia Electoral, que en resumidas cuentas dijo: esto que está pasando no tiene sentido y no tiene ni pie ni cabeza con respecto a la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones para levantar la inmunidad del presidente. Vamos a ver este fragmento que seleccionó Ana Cris para que lo podamos analizar un poco. Sin embargo, ya entendiendo que efectivamente la Asamblea Legislativa aceptó la solicitud del tribunal, ahora lo que viene es el proceso de formación de una comisión y las sesiones, las comparecencias que van a haber y posteriormente la votación. Eso lo vamos a ver ahora en detalle, pero sí es importante recordar el marco contextual teórico, conceptual, que desarrolla don Marcos, y vamos a escuchar a continuación. Hasta la mitad, más o menos. Ok. Que un jefe de Estado que jura defender la Constitución va a dejarse destituir por un procedimiento inconstitucional y darle la espalda al más de 1,5 millones de Un votos millón y pico de votos. que pudo haber obtenido. Sería traicionar la soberanía popular expresada en las urnas. Imaginémonos esto también, que el presidente, que se cumpla ese procedimiento y se establezca eso como un precedente, único en América Latina. Único en toda América Latina. Y probablemente, no me atreveré a decir que en el mundo, y a mí me tocó ser presidente de la Red Mundial de Justicia Electoral, que reunía a todos los tribunales, incluyendo el de Costa Rica, en el año 2021, y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales también, en el año 2021. Esto que se está presentando es completamente inaudito, improcedente, inconstitucional, ni lo respalda Convención de la Americana de Derechos Humanos para nada. Al contrario, lo protege al presidente, porque le están tratando de destituir del cargo político obtenido en las urnas por un procedimiento administrativo con una instancia inconstitucionalmente establecida y por un motivo que no está tipificado ni en la misma ley. O sea, esto es totalmente improcedente. Pero don Marcos, pero si la misma Sala Constitucional está diciendo al tribunal que sí tiene la competencia, que esta sección especializada y puede ir adelante. ¿Qué nos hace pensar que realmente va a haber un equilibrio, que haya un equilibrio sano para que esto se pueda dilucidar de la mejor manera? Mire, señor Douglas, yo solo estoy enmarcando dentro del marco constitucional. El presidente tiene opciones. Puede inclusive interponer un recurso de amparo con los elementos que les permite este caso, para en ese recurso de amparo inclusive solicitar una medida cautelar que pare este proceso de manera inmediata. Esa es otra vía. La lectura que se le puede hacer de quienes puedan dudar de que la Sala Constitucional vaya a favorecer al presidente con esto es una lectura política en la que yo no quiero entrar, se lo digo honestamente, por un tema de respeto al sistema constitucional. Eso lo puede asumir cualquier persona desde ese punto de vista. Porque si llegamos a ese escenario en que se cierran todas las vías constitucionales para el presidente, yo se lo voy a poner de esta manera, y yo soy profesor de Historia del Derecho. Se lo voy a contestar desde ese punto de vista. En la historia de la civilización humana, esto está registrado de múltiples formas. Hoy nosotros tenemos, a partir de los procesos que se dieron en el siglo XIX, con la Revolución Francesa, se llegó a esto que tenemos hoy como sistema democrático. El equilibrio de tres poderes. El poder que puede tener la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial
siempre va a ser lo suficientemente fuerte si se mantienen dentro del marco constitucional. Si se salieron de ahí, los dientes no van a ser permanentes, van a ser de leche. Porque se van a enfrentar al otro poder que sí tiene dientes permanentes. Eso ha sido así históricamente. Un presidente de la República que representa una voluntad popular y que a través de un procedimiento hasta cierto punto espurio, porque no tiene respaldo constitucional, se expone a una crisis política el país. Y ante una crisis política pierde el país completo, económicamente, en términos de imagen. De hecho, ya está perdiendo ahora con esto. Sí. Porque lo que está ocurriendo en Costa Rica con este proceso no ha ocurrido en toda América Latina, en ningún caso nunca. Y tú no quieres llevarte el premio Guinness por desbaratar el sistema Costa Rica con la político. tradición política, o sea, estabilidad política. Es que esto que está pasando no tiene sentido hasta donde se está llevando esto, porque la impresión que yo tengo es, lamentablemente, y lo digo responsablemente, es que en el tribunal se metieron en un zapato número 30 con pie 40 y metieron los dos pies y no van a tener forma de sacarlo. Creo que estamos a tiempo de que el tribunal recapacite sobre este tema y no siga insistiendo en una línea como la que está insistiendo. Porque se los digo, el escenario político al que se expone el país de insistir en esta línea, y si la Asamblea de alguna manera se hace cómplice de ello, a lo que vamos es a un choque de poderes, que la salida regularmente en estos choques de poderes es política. Bueno, vamos con los comentarios, Douglas. Dele. Doña Flori Gutiérrez, las acciones de la oposición. Vamos a ver, Ana Cris, unas anotaciones iniciales. Ujú. Primero, don Marcos indica que el presidente de la República jura proteger y hacer respetar la Constitución, ¿verdad? En el momento que asume el poder. Si este procedimiento se considera inconstitucional, lo que pasa es que acá hay un detalle. Hay muchos especialistas e incluso representantes de organismos internacionales muy respetados como don Marcos, que define y lo dice claramente que este es un proceso no constitucional, o sea, inconstitucional. Ujú. Em, entonces, el presidente tiene que hacer valer la validez de la Constitución, aún siendo que la Asamblea aceptó iniciar el proceso, amparado en el Código Electoral y omitiendo la Constitución. Porque en la justificación de Vanessa Castro, presidente de la Asamblea en este momento, Ujú. dice, con base en el Código Electoral, pero la Constitución. Ahora, segundo, utiliza tres términos, que este procedimiento es inaudito, improcedente e inconstitucional. Habla de la sección especializada, o de la, sí, sección es, ¿verdad? Sí, la sección especializada de partidos políticos que ellos crearon. Esa sección especializada es que, yo lo comenté en un video que publiqué ayer, Ujú. del total de magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones lo dividieron en dos equipos. Correcto. Crearon una sección especializada que es como un tribunal de primera instancia, que es el tribunal que va a juzgar al presidente o que podría Exacto. juzgar al presidente. Y este otro grupo va a ser el de segunda instancia. ¿Ok? ¿Por qué Correcto. esto? ¿Por qué esa división? Porque el artículo 42 de la Constitución indica, no, más bien, porque siempre debe haber una segunda instancia donde apelar por si sale condenado en la primera instancia. En el Ujú. primer juzgado, digamos. Un juzgado, juzgado 1, juzgado 2, ¿verdad? Entonces, si aquí lo condenan, tiene que ir al segundo juzgado a apelar. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que el artículo 42 de la Constitución indica de que un mismo juez no puede juzgar en ambas instancias. Entonces el tribunal dirá, sí, pero que hay dos secciones, Ujú. ¿verdad? Qué sé yo, La otra se inhibe. magistrados suplentes y titulares, pero es el Ujú. mismo tribunal, es un solo Correcto, es el mismo tribunal. tribunal y ellos mismos lo crearon, no lo creó Eh, la Constitución política como debió haber sido. por eso, Además, por ujú, eso es que define don Marcos que es un procedimiento espurio. espurio.
Y espurio significa que degenera de su origen o naturaleza, es decir, que tiene un origen no correcto. ¿Por qué? Correcto. Porque el Y tribunal no puede, según don Marcos, ujú, dividirse internamente para exacto. crear dos órganos y que uno juzgue primero y el otro después. En todo caso, era el Tribunal Supremo de Elecciones quien tenía eventualmente que juzgar, entre comillas, al presidente, porque esa es otra cosa. Don Marcos dice claramente, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una responsabilidad administrativa y otra electoral. No posee facultades judiciales Judiciales. y al presidente solamente lo puede juzgar un juez de la República, Ujú. ¿ok? En Por temas delitos penales. penales Penales. y la beligerancia, que en También realidad es un se delito llama penal. parcialidad política, Política. ¿ok? Ujú, No es un delito penal. Que ujú. vea qué vacilón, vea qué vacilón. Y esto ahora me lo refrescó Juan Carlos Hidalgo en el octavo mandamiento ayer en la noche. Dice que beligerancia política estaba en el Código Electoral en 1946. Se mantuvo en 1952 y en el 2009 se elimina como delito penal. ¿Y sabe lo que dijo Juan Carlos Hidalgo en el octavo mandamiento? Que a mí me llamó poderosamente la atención, que Oscar Arias dijo que la beligerancia política era una tontería, una ridiculez o una estupidez. Una de esas palabras utilizó. Vea lo que dijo. Mm, Y en el 2009, cuando se reforma el Código Electoral, ¿quién era el presidente de la República? el señor Oscar Oscar Arias Arias Sánchez. Sánchez. Yo nada más digo y lo contextualizo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, nada más para ya cerrar aquí, Ajá. eso es lo que indica don Marcos, ¿verdad? Yo hice un video que yo dije, "Bueno, va a ser de 10 minutos, salió de 28". Entonces, en ese video yo hablé de las 7 páginas de anotaciones que saqué de esa entrevista. Si alguien no la ha visto, véala, del octavo Sí, mandamiento. Está en Gente Opa. En Gente Opa, ahí está el video solamente del octavo mandamiento. ¿Por qué es importante? Porque a pesar completo. de que la Asamblea Legislativa ya le dio curso a la solicitud, lo que dice don Marcos trasciende lo que puede pasar a partir de ese momento. Ana Cris, Sí, perdón. los escenarios que se podrían dar, ¿verdad? Y las consecuencias jurídicas que hay sobre un proceso que no está establecido por la Constitución política. Devolviéndome a lo que vos estás diciendo, que de la entrevista completa, que me llamó muchísimo la atención, fue cuando don Marco habla de la naturaleza de un tribunal electoral, y es que un tribunal electoral en sí no tiene segunda instancia. Hablaba de eso. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando él hablaba de eso. Es que Yo él no dice que sé, la segunda instancia debería ser un ente aparte. Por aparte, ejemplo, la sala constitucional, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Pero que como no está normado, que no esté dentro del tribunal. ¿Por qué? Porque si está dentro del tribunal, no va a tener la misma capacidad de poder generar el juzgamiento, ¿verdad? Que ¿por supuestamente qué? tiene que Porque el generar. artículo 42 de la Constitución dice que un mismo juez no No puede, puede. valga la redundancia, Ujú. juzgar 2 veces Dos lo veces, mismo. lo mismo. Entonces, por más que el tribunal diga, es que por dentro nos dividimos en dos, Ujú. termina siendo Como el si fueran mismo una tribunal. célula. Sí, o sea, no sé, cómo se podría decir El eso. proceso de mitosis y todo esto de las fases de las células lo hizo el tribunal por sí mismo, cuando en realidad nunca se pudo hacer. Bueno, él llegó a generar una serie de aclaraciones muy interesantes, de las cuales hizo ver que inclusive nunca había visto un caso tan complejo como este, que eso nunca había sucedido a En nivel América latinoamericano. Latina. Sí, y quiso decir que podía ser que inclusive a nivel mundial, ¿verdad? A lo que se está llegando con esto. Más bien dijo que ojalá que el Tribunal Supremo de Elecciones dejara esto y fuera para atrás, porque de las consecuencias podrían ser enormes en temas de credibilidad, en temas del Estado de Derecho, bueno, en un sinfín de situaciones, inclusive a nivel internacional, que yo creo que quedaron muy claras en esa entrevista, así que si el que no la vio completita,
por favor vaya, es recomendadísimo para que vaya y la vea, cómo este señor expone todo el sinfín de errores que se ha tenido de parte del tribunal e inclusive hace ver en un momento lo que hizo el señor Román y de cómo se expresó, porque inclusive yo decía, pero ¿cómo es posible que un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones se exprese de esa manera? De la manera como se expresó él, él dijo claramente, don Marco, trágame tierra porque dice que es que hay que ser imparcial si él no está siendo imparcial. Claramente don Marco dejó pues en entredicho lo que está diciendo inclusive un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones. Me estoy metiendo en este momento a la página del tribunal, ¿verdad? Emitieron un comunicado hace 4 horas y están marcando dos publicaciones que se hicieron en dos medios digitales, atribuyéndole la categoría de dos graves desinformaciones difundidas el día de hoy. Está reaccionando en este momento el tribunal a una serie de situaciones. Hicieron otro comunicado indicando los alcances del 142 del Código Electoral en tema de productos audiovisuales. Eso es ante la consulta de Casa Presidencial. El punto es que, vamos a ver, aquí hay dos formas de interpretar las cosas. De la forma como explícitamente habla la Constitución, y la segunda forma es donde usted le pone enormes dosis de interpretación y usted mezcla y licúa un montón de leyes y códigos y todo eso, y jurisprudencia nacional e internacional, para dar como producto que efectivamente se puede hacer. Yo me centro en esto, Ana Cris. ¿En qué momento? Y yo sé que soy muy necio con esto, pero es que de verdad para mí no tiene todavía sentido ni pie ni cabeza. ¿En qué momento el verbo concretar o concretará se transformó en solicitar el levantamiento de la inmunidad del presidente para meterlo en un proceso sancionatorio en el que podrían destituirlo e inhabilitarlo? Ujú. ¿En qué momento cambió todo eso si la Constitución explícitamente dice que el tribunal debe hacer X cosa y ya? ¿En qué momento se hizo una reforma constitucional desde un código electoral o el código que sea que es inferior a la Constitución? Entonces, vea lo que dice el comunicado del tribunal sobre estos dos Medios de casos de estas dos comunicación. publicaciones. Dice, y el que habla es justamente Gustavo Román Jacobo, Ujú. director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones. Yo no sabía que el señor Román Jacobo tenía ese puesto de Estrategia y Gestión Política. Yo tampoco. No, para mí es preocupante porque siento que en sus comentarios hay un grado de Sesgo. subjetividad Sí. notoria, evidente, palpable, que no le ayuda en una posición de imparcialidad. Dice, la narrativa concertada de difamación contra el Tribunal Supremo de Elecciones y a sus autoridades y de cuestionamiento a sus competencias constitucionales. Es ahí donde yo quería llegar. Las competencias constitucionales. Obviamente tiene competencias constitucionales. El inciso 3 del 102 de la Constitución dice que tienen que interpretar todo lo referente a materia electoral, ok. Y el inciso 10 dice que tienen que incorporar otras leyes y todo eso, ok. Pero el inciso 5 del mismo artículo dice, en el caso del presidente, se concretará, y otros, ¿verdad? Se concretará a investigar y brindar un informe a la Asamblea Legislativa. No dice nada más. Digamos, si la interpretación para ellos indica que pueden hacer más, como pedir el levantamiento de la inmunidad, dígame, ¿para qué diantres? ¿Para qué condenados en ese cientos, en el
en el 5, inciso 5 del 102 de la Constitución dice, se concretará hacer tal cosa y ya. Es lo que de verdad no comprendo. O sea, de verdad se lo digo, no comprendo. Y aquí continúa, ¿verdad? Diciendo, vamos a ver, donde dice, Ahí están los ay, medios de comunicación, ahí los están poniendo, sí, están diciendo sí, que y no inclusive que sé, no no me quiero tienen referir firma. a eso porque no he visto las publicaciones, ¿verdad? Pero dice, la narrativa concertada de difamación contra el Tribunal Supremo de Elecciones y sus autoridades y cuestionamiento a sus competencias constitucionales opera a distintos niveles, formatos y actores, pero reproduce las mismas mentiras de forma sistemática. Mm. Yo creo que más que mentiras, hay medios de comunicación como este que lo que está haciendo es poniendo sobre la mesa argumentos serios, ¿verdad? Em, Transmite una imagen de arbitrariedad del Tribunal Supremo de Elecciones dirigida a provocar indignación en costarricenses de buena fe e instigarlos a la violencia. Bueno, no sé a qué se referirá puntualmente, ¿verdad? Pero no hay que meter a todos en el mismo saco. Quienes somos críticos del tribunal lo estamos haciendo con fundamento. Y tal es así que yo no tendría ningún problema de marcarle justamente estos argumentos directamente a don André Cambronero, don Gustavo Román o este señor Juan Luis Rivera. Juan Luis Rivera, perdón, don Juan Luis, de verdad no es nada personal. Dice, todos los demócratas, independientemente de sus simpatías partidarias, deben repudiar categóricamente estos lamentables hechos. Yo creo que se le va la mano o la lengua a don Uy, Gustavo Román cuando plasma ciertas posiciones a ¿qué es nivel ser de demócrata? vocero. Es muy demasiado incisivo para ser el representante de un ente que debe ser total y completamente objetivo e imparcial y no despierta esa sensación. No, Ojo, no despierta esa sensación. Si a mí me va a culpar porque yo no siento imparcialidad de su parte, pues estamos mal. Entonces, si yo digo a una persona, usted me cae mal, lo voy a denunciar por eso. O sea, me tiene que caer bien, obligatoriamente. No, ¿verdad? no. Pero bueno, Bueno, seguimos con el mismo tema. sí, nos vamos ahora para el video de Vanessa Castro. No sé si los vemos todos y después hablamos o cómo vamos viendo. Veamos todo enseguidilla y vamos amarrando aquí el Ok, asunto. son 4 videos completamente diferentes. En el tema de Vanessa Castro, Daniel Vargas son cortitos. En el de Telediario tal vez podríamos verlo completo. Y tal vez el de la entrevista del señor Fabián Bolio y Daniel Vargas podemos ver los primeros minutos, tal vez. Y eso Ok, sería. perfecto. Entonces, estas son las declaraciones de Vanessa Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, posterior al anuncio ya de la resolución sobre el curso que le van a dar a la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones para levantar la inmunidad del presidente. Si leemos mañana la resolución, como lo estamos señalando en la resolución, estaríamos conformando mañana mismo la comisión. El procedimiento anterior va a ser convocar al presidente tanto para la comisión como para el plenario. Igualmente, se le va a dar las mismas oportunidades. Recordemos que la resolución anterior era solo un referente supletorio, ¿verdad?, a ser considerado, pero se mantuvo una semejanza importante, sobre todo porque fue un procedimiento exitoso que permitió que se tuviera todas las garantías para la persona que se supone cometió el delito, el ilícito de beligerancia. El argumento del chavismo de los diputados del Partido Progreso ha sido el mismo, que el tribunal no tiene la potestad y que ustedes al hacer esto podrían estar cayendo en prevaricato, etcétera, etcétera. ¿Hay norma suficiente, hay jurisprudencia suficiente en la que se basa usted? Claro, Cuéntenos cómo está eso. Vamos a ver, es muy importante tomar en consideración que el derecho, y cuando se toma una resolución de este tipo, hay una integración de normas del ordenamiento jurídico. Se cuentan con las normas constitucionales que ya hemos señalado en la resolución y que ustedes tienen a mano, pero también, vamos a ver, se cuenta con el artículo 270 del Código Electoral
y eso hace que se cumpla con el principio de legalidad. El 270 es muy claro en remitir el tema de levantamiento, a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, y al considerar esa integración de normas, con eso estamos garantizando precisamente el debido procedimiento. Sin esa integración de normas, pues quedaría el tema bastante, no procedería. Sin embargo, es muy claro que existe esa norma, sobre todo el 270, pero sobre todo quiero señalar que, que la Asamblea Legislativa no debe conocer de temas que no le corresponden. Y aquí es muy claro que la Asamblea Legislativa tiene que conocer del levantamiento de la inmunidad. Si el resto de las inquietudes que los diputados señalaron del partido de gobierno lo consideran, pues tendrán que ir a otras instancias, porque no nos corresponde a nosotros conocer o profundizar en esas inquietudes de fondo en cuanto a la competencia propia del Tribunal Supremo de Elecciones. Doña Vanessa, mañana se estaría votando por esta terna, se implementa la comisión de una vez. ¿Cuándo empezaría esta terna a empezar a trabajar en el análisis del expediente y cuándo empiezan a correr estos 20 días? Los 20 días estarían, no preciso exactamente, si sacáramos mañana, hoy es el 21, entonces estaríamos mañana leyendo la resolución y estaríamos nombrando la comisión y estaría empezando a funcionar. Lógicamente habría que instalarla en la tarde y pues ya podrían empezar a trabajar el día siguiente. ¿Ya se ha mencionado cuáles partidos estarían integrando la comisión? No tengo noticias todavía de cuáles partidos. Ana Cris, antes de pasar al siguiente video que aquí lo estoy poniendo, solamente para que no se nos acumule, ¿verdad? Anotar aquí lo siguiente. Está partiendo del artículo 270 del Código Electoral. Ese es el punto de partida que indica la diputada Vanessa Castro. ¿Verdad? Ese es el punto de partida. No está utilizando la Constitución como punto de partida. Está utilizando un artículo del Código Electoral que es una normativa inferior en importancia, digamos, con respecto a la Constitución. Y ahora vamos a ver lo que dijo justamente el diputado Daniel Vargas en respuesta a la resolución del directorio o de la presidente de la Asamblea Legislativa. Tres hechos previo a la decisión que vamos a tomar. El primero es la pretensión de solicitar el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República. El segundo es la facultad que se arroga el Tribunal Supremo de Elecciones para juzgar al presidente e imponer la sanción de destitución e inhabilitación. Y el tercero es la creación mediante el reglamento interno de una sección especializada en el Tribunal Supremo de Elecciones que funciona como tribunal de primera instancia. El artículo 151 de la Constitución Política establece: el presidente de la República, los vicepresidentes de la República o quien ejerza la presidencia no podrán ser perseguidos ni juzgados sino después de que, en virtud de la acusación interpuesta, haya declarado la Asamblea Legislativa haber lugar a formación de causa penal. No obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno, ministros diplomáticos, contralor y subcontralor generales de la República o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. Un mismo Tribunal Supremo de Elecciones crea vía reglamento una instancia de primer nivel, asignándole actividades regulares a magistrados suplentes. El Tribunal Supremo de Elecciones está arrogándose facultades no concedidas en nuestra Constitución política para, incluso, destituir al presidente de la República por encima de la voluntad del soberano. No existe margen de interpretación, es absolutamente claro y conciso al indicar
que en caso de parcialidad política y tratándose del presidente y otros miembros de los supremos poderes, el tribunal se concretará a presentar su informe a la Asamblea Legislativa. Señora Presidente, le sugiero respetuosamente no permitir que se produzcan transgresiones constitucionales en sus resoluciones. Usted tiene la facultad de evitar una situación que no solo tendría efectos sobre nuestro presidente de la República actual, sino sobre cualquier persona que ocupe su lugar en el futuro, así como de otros cargos de elección popular. La beligerancia política no es un delito, es una conducta ilícito electoral. Quien conoce de estas conductas es el Tribunal Supremo de Elecciones. Es el Tribunal Supremo de Elecciones quien interpreta en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral. La finalidad última de este procedimiento es cumplir con la voluntad del constituyente originario. Con esto queda absolutamente clara la facultad y la competencia para conocer del tema. Procedemos entonces a someter la apelación respectiva a votación. ¿27 votos en contra, 16 a favor, rechazada? Aquí tenemos que conseguir. Antes de continuar, nada más subrayar algo, porque si no se nos pueden ir ideas específicas, ¿verdad?, de cada uno de los videos. Primero, el diputado Daniel Vargas está previniendo, esto fue antes de que ya quedara en firme la resolución del directorio, está previniendo que la diputada Vanessa Castro, como presidente de la Asamblea, no permita que el tribunal se arrogue potestades que no están en la Constitución, porque explícitamente en la Constitución no dice en ningún lado que el Tribunal Supremo de Elecciones puede pedir el levantamiento de la inmunidad del presidente. No dice en ningún lado, ¿ok? Luego dice que no se permitan transgresiones constitucionales, es decir, actos inconstitucionales en las decisiones que se toman en la Asamblea. Y Vanessa Castro, diputada, presidente de la Asamblea en este momento, indica que la beligerancia política no es un delito, ¿verdad? Y que lo acepta, y lo que están haciendo es cumplir la voluntad del constituyente. Aquí es importante recordar que en el Código Electoral, del artículo 271 al 281, están todas las conductas tipificadas con naturaleza penal, es decir, delitos, y ahí no existe la beligerancia, tal y como lo acepta Vanessa Castro. Y en los casos que sí son delitos, adivine quién juzga. Juzga los tribunales de justicia, no el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces por aquí hay como que cosas forzadas, ¿verdad? Seguidamente vamos a ver esto, y esto es importante. Aquí vamos a hacer matemáticas. Vamos a ver. Listo. ¿Se ve, Ana Cris? Perfectamente. Sí. Esta es la moción de apelación, es decir, Vanessa Castro indica de que sí, que van a proceder justamente con el levantamiento, con el proceso de levantamiento de la inmunidad, con la creación de la comisión, etcétera, y la fracción oficialista plantea una apelación que dice que se apele la resolución de la presidenta, en ese momento Vanessa de Paul Castro Mora, sobre el procedimiento a seguir ante la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones de levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez Robles por beligerancia política. Esa es la moción de apelación. Los que están en verde son las personas que estaban presentes y votaron a favor de la apelación, es decir, en contra de la resolución de Vanessa Castro. Los que están en verde son los oficialistas presentes, ¿ok?, más Nueva República, y Leslie Bojorges, Melina Hoy, Carlos Andrés Robles. Los que están en celeste son los que no estuvieron presentes, ¿verdad?, que son María Marta Carballo, Horacio Alvarado, Monserrat Ruiz, Sonia Rojas, Francisco Nicolás, Luis Fernando Mendoza, Pedro Rojas, Rodrigo Arias, Ada Acuña del oficialismo, Luz María Alpizar de Partido Progreso Social Democrático,
Y bueno, Katia Cambronero, Eli Feinstein, Sofía Guillén, que está con licencia de maternidad, y Ariel Robles. Obviamente, todos los que están en rojo votaron en contra de la apelación. ¿Cuál es la matemática que vamos a hacer? Posibilidades. Dígame usted, Ana Cris, si partimos del hecho de que los que votaron a favor de la apelación van a votar en contra del levantamiento de la inmunidad, de los que faltaron, ¿quiénes podrían votar en contra del levantamiento de la inmunidad? ¿Ada Cuña? Sí, Ujú, ¿verdad? 17. Ayúdame a llevar la cuenta porque yo me pierdo. ujú, ¿Luz María 17. Alpizar? No. No, ¿Katia Cambronero? No. no, ¿Eli Feinsack? No. no. Sofía Guillén, quién sabe si, bueno, en teoría ella no podría romper el tema del plazo de maternidad, la incapacidad por maternidad, ¿verdad? Para ir a votar. Creo que no se No se puede. pueden. No. No hay Creo que. suplentes, diputados suplentes, no hay. Ok, bueno, si alguien, sí, pero por el tema de maternidad, digo, no lo puede. Si alguien sabe, que lo ponga en comentarios. Sí, 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 sí. Ariel Robles no va a votar a favor. ¿Cuántos tenemos hasta ahorita? 17. 17. Ujú. Basado en la votación anterior de levantamiento de la inmunidad, uno diría que María Marta Carballo y Horacio Alvarado votarían en contra de levantar la inmunidad. ¿Tendríamos entonces 10, 20? No, 19. 19, Ujú. ¿verdad? Montserrat Ruiz, Sonia Rojas, Francisco Nicolás, Luis Fernando Mendoza y Pedro Rojas van a votar a favor de levantar la inmunidad. Y Rodrigo Arias también. Entonces, en ese escenario tendríamos 19 contra el resto, ¿verdad? 57 diputados, 56 sin contar a Sofía Guillén, digamos. 56 menos 19 tendrían 37 votos. Si por algún motivo Sofía Guillén pudiera ir a votar, tendrían Los 38. 38 votos. Pero aquí está el tema. Chin, pim, pim, pim. Aquí. En la ocasión anterior, Gilbert Jiménez votó en contra del levantamiento de la inmunidad. No sé por qué motivo votaría en este momento en contra de la apelación. Ujú, ¿Ok? Y ujú. Luis Diego Vargas, si él es consecuente con lo que dijo posterior a la votación anterior del levantamiento de la inmunidad, él dijo que a él no le parece que estemos en esto, ¿verdad? Y que no debería levantarse la inmunidad al presidente, que esto es como un circo, etcétera, que iría totalmente en línea con lo que está diciendo Natalia Díaz, candidata por Ujú, Unidos Podemos. Entonces Luis Diego Vargas debería votar en contra del levantamiento de la inmunidad. Si ujú. ellos dos votan en contra, no tendrían 37 sin Sofía Guillén, tendrían 35 votos a favor del levantamiento de la inmunidad. Ujú. Eso Ya es, no, ya nos estamos pareciendo más a la cifra de la vez pasada. la vez pasada fueron 34. ¿Cuál fue la Correcto. diferencia? Esta diputada, Cintia Córdoba, que estaba de viaje. Sí, Ahí ciertísimo. está la diferencia. En ellos dos, en Luis Diego Vargas y Gilbert Jiménez, está la Jiménez. decisión. Me extraña mucho de Gilbert Jiménez, sus motivos habrá tenido, y Luis Diego Vargas, si es consecuente, no votaría a favor el levantamiento de la inmunidad. Ujú. Si vota a favor del levantamiento de la inmunidad, al menos para mí sería un tema ya más electoral. Las decisiones de Luis Diego Vargas, aunque él sea independiente, no pueden estar alejadas completamente de la campaña electoral de Unidos Podemos. De ahí se supone que si vota como supuestamente dijo que iba a votar en un medio de comunicación, En votaría en televisión, contra, ¿verdad? Sí, en televisión, correcto, él votaría en contra. Así de correcto, fácil. Esa sería la correcto. situación. Esa sería la situación. Y aquí tenemos dos pedacitos de entrevista. Ajá, Entonces, vamos a correr. Es que yo tengo una pantallita donde la veo a usted y me veo yo. Entonces tengo que estarlo moviendo. Ahí se ve que algo se mueve, ¿verdad? sí, Sí, sí. de para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Ok. El mouse, La, sí.
Exacto. Entonces, vamos a ver, esta entrevista está ¿De completa. Telediario? Esta Sí, es una entrevista del día de hoy en Telediario donde está don Daniel Vargas, diputado oficialista, y el abogado constitucionalista Fabián Bolio, ¿cierto? sí, pero aquí, vamos a ver, aquí es primero el reportaje, ¿verdad? Para poner en contexto, ¿verdad? Más Ok, fácilmente. Y listo. después viene la entrevista, que recordate que son como los primeros 4 minutos, más o Ok, menos. listo pues, vamos. Ok. Por el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República. Esta tarde en el Congreso, el oficialismo presentó una apelación en contra de la resolución del Directorio Legislativo para continuar con la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones, la cual tuvo el respaldo de las bancadas antes mencionadas. Pero ¿cómo está el proceso para quitar el fuero de improcedibilidad al presidente de la República? Nuestro compañero Diego Arce estuvo en el Congreso y nos amplía. Buenas noches, Diego. Adelante. Buenas noches, Pablo. Un cordial saludo para usted y los televidentes de Noticias Telediario. Así es, después de que oficialmente Vanessa Castro leyera lo que es la resolución en el plenario legislativo, se presentó una apelación por parte del diputado oficialista Daniel Vargas para que se analizara más a fondo sobre si correspondía, en este caso constitucionalmente, la solicitud que estaba realizando el Tribunal Supremo de Elecciones para que se estudie el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. ¿Qué fue lo que se presentó esta tarde en el plenario? Lo ven ustedes en la siguiente nota. El tema sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chávez, tuvo un nuevo capítulo esta tarde en la Asamblea Legislativa. Ante la lectura oficial de la resolución de la presidenta del directorio, Vanessa Castro, el diputado oficialista Daniel Vargas presentó una apelación a dicho proceso, considerando que el actuar sigue siendo el incorrecto. Al momento de la votación de dicha apelación, habían 43 congresistas en el plenario, de los cuales 27 no apoyaron la solicitud de Vargas, mientras que el oficialismo, Nueva República y los legisladores de la Unidad Social Cristiana, Leslie Bojorges, Carlos Andrés Robles y Melina Foy, sumaron 14 votos a favor. Para la actual presidenta de la Asamblea, el trámite es claro y está fundamentado en lo que le compete al Congreso. En realidad, aquí nos estamos fundamentando, además de una serie de normas en el 270 del Código Electoral, que es bastante claro, por lo cual queda desvirtuado el tema de debilitar el principio de legalidad. Igualmente, la competencia de la Asamblea, la resolución es sumamente fuerte en los cimientos que tiene en diferentes artículos de orden constitucional. Hay que entender que la Asamblea Legislativa no condena, no sanciona, sino lo que hace es que levanta nada más la inmunidad o no levanta la inmunidad. Esa es su competencia y en eso estamos absolutamente claros. Por su parte, para Andrea Álvarez, los pasos por los que el oficialismo presentó su negativa no tendrían el sustento suficiente. Y a ver, la apelación que hace el oficialismo, cualquier diputado tiene derecho a apelar cualquier resolución. Los argumentos que daba don Daniel, yo los fui apuntando para en algún momento tal vez tener la oportunidad de debatirlos, aunque realmente la presidenta ahí hizo una defensa buena sobre el tema, pero sobre que el tribunal no tiene la potestad, la tiene. Desde las actas de la constituyente se ve que los constituyentes le delegaron esa potestad. Sobre la potestad de la Asamblea Legislativa la tiene por la Constitución Política y por el Código Electoral, que señala el procedimiento de levantamiento de fuero en estos casos. Y sobre la doble instancia que tanto han criticado, en realidad es por jurisprudencia de derechos humanos que manda que los estados garanticen una doble instancia. Entonces, lo que ellos están criticando más bien es algo que está puesto en lugar para proteger los derechos de la parte acusada, que en este caso es el señor presidente. Ahora, tras la oficialización de la decisión, se presentan dos cambios respecto a lo circulado ayer, en los cuales el tiempo para que el presidente pueda dar su opinión en la comisión es abierto, mientras que se habla de 20 días naturales y no hábiles para darle mayor velocidad al trámite. Vamos a ver, el documento original tenía los 30 minutos para limitación, después se consideró dejarlo amplio para que la persona denunciada por beligerancia, en este caso el presidente de la República, pueda manifestarse sobre el tema ampliamente. Los 20 días naturales y hábiles en realidad es una diferencia corta de tiempo, esto en atención a que realmente la Asamblea Legislativa le queda poco tiempo en este periodo legislativo, así que si se considera que eso no es suficiente, pues existe la prórroga también. Para otros legisladores, la medida realizada es normal y esperan cuanto antes poder avanzar con el análisis a lo interno de la comisión y así brindar una decisión. Lo que sí es evidente es que no hay ninguna sorpresa en la votación. Nueva República y algunos diputados de la Unidad Social Cristiana cercanos al gobierno le están votando a favor de la apelación se rechazó. Son casos distintos, son razones diferentes, son cuerpos normativos diferentes y razones jurídicas distintas. Esperaremos el informe de la comisión para ver qué es lo que recomiendan al final de todo el proceso de evacuación de la prueba y el proceso de defensa del presidente, y una vez conocido el informe
informe tomaremos una decisión. Según informó la presidenta del directorio, mañana se estaría conformando la comisión que analizará el caso para que el día siguiente se tenga acceso a la información y posterior a ello correrán los 20 días naturales para emitir un expediente, el cual en caso de considerarse afirmativo pasará a votación al plenario. Otro aspecto que se generó esta tarde en relación a este tema fue la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones ante las consultas del Poder Ejecutivo sobre si podían atender consultas periodísticas con videos o contenido tipo multimedia y si como parte de la realización de las conferencias de prensa podían producir videos para ser presentados durante ellas. La respuesta del tribunal fue que se puede siempre que la información suministrada se ciña a la consulta formulada por el medio y no vaya acompañada de mensajes que exalten atributos o logros de la institución o que distingan méritos de la gestión de gobierno o de sus jerarquías, así como que tengan que ver con temas de interés social o de emergencias nacionales. También se informó que es responsabilidad de los funcionarios involucrados evitar que esos productos sean instrumentalizados para burlar las limitaciones establecidas. Este fue un trabajo de Diego Arce para Noticias Telediario. Y ahora vamos a ver una parte de la entrevista. Exacto. ¿Verdad? Que seleccionó aquí Ana Cris y comentamos para cerrar. Obviamente por aprobación del directorio legislativo y expuesto en plenario. Bueno, eso podría ser que el tribunal lo entienda así. Nada más aclarar, quienes están aquí, que están en pequeñito, ¿verdad? Son el diputado Daniel Vargas a la izquierda y a la derecha está el abogado constitucionalista Fabián Bolívar. Pero en esa resolución que le contestó a la diputada Pilar Cisneros, hay una frase que define este problema. Dice, nosotros hemos interpretado. Entonces entendemos que se autoatribuyó la competencia de reformar la Constitución política para decir que como ya no es delito, es algo menor que un delito, es un ilícito no penal, entonces le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones. Es todavía peor, pero lo volvió a reiterar en esta resolución. Ahora, ¿qué opinión le merece a usted, don Daniel, que no se pueda establecer este tipo de solicitud directa con el Tribunal Supremo de Elecciones o en ocasiones puede faltar este tipo de conocimiento del reglamento de la Asamblea Legislativa y los hace dar pasos en falso? Me parece que cualquier ciudadano debería estar en la facultad también de plantear cuestionamientos al proceder del Tribunal Supremo de Elecciones o a la forma en que debe operar todo el proceso electoral. Filtrarlo a través de terceros me parece que es inadecuado. Que es creada, don Daniel, y nuevamente usted es el encargado de representar al oficialismo y luchar por ganar en ese 2 contra 1 para que el expediente no avance. ¿Considera que es mucha responsabilidad y que realizará distinto en esta ocasión para evitar que la discusión pase al plenario o considera que el resultado será el mismo? Bueno, en primer lugar, aunque la fracción ha demostrado interés en que sea yo quien lo represente, deberá someterse a la votación por parte del plenario y será la decisión del plenario quien determine cuáles son los 3 diputados que integrarán o integraremos dicha comisión. Esperaría estar allí, es un reto enorme, creo yo, como fue la primera ocasión en que atendimos este proceso y se elige a este servidor, pues estaré encantado también de poder aportar lo que de mi esfuerzo pueda aportar en el mismo. Don Fabián, al final, ¿qué alcance tienen estas comisiones si se logra determinar un 2 contra 1 que casi es asegurado que la oposición apruebe y al final la votación del plenario sea inminente? ¿No es extender de más el tiempo o el propio directorio podría determinar la discusión en plenario directamente? Sí, en realidad se sabe, es una crónica de una muerte anunciada, se sabe lo que va a pasar. La mayoría del directorio legislativo elegirá a 3 personas, o de los diputados elegirán a 3 personas que van a estar inclinadas a votar por el levantamiento del fuero de inmunidad del presidente y pasará al plenario. Y en el plenario tendrá que volver a presentarse esta discusión. Pero me parece que los diputados podrían reiterar, como lo hicieron hoy, una moción para que la Asamblea Legislativa declare que es incompetente para conocer estos casos en particular, porque el Tribunal Supremo de Elecciones es incompetente para sancionar al presidente de la República. Es decir, ¿por qué yo, Asamblea Legislativa, voy a aprobar el levantamiento de la inmunidad y enviársela al Tribunal Supremo de Elecciones, que no es competente porque sobrepasó la Constitución política del propio tribunal? Ese podría ser un primer paso, pero si no, se producirá un voto en el plenario que puede ser similar al anterior, y al no levantarse
la inmunidad de jurisdicción del presidente, el asunto terminaría allí. Tiempo de exposición del presidente a 30 minutos en caso de que asista a la audiencia. ¿Lo considera poco y curioso justamente que sea únicamente este cambio en relación con la anterior comisión? Mire, yo no sé de quién fue la iniciativa, me parece totalmente improcedente. La vez pasada no había limitación en el tiempo, el presidente pudo hacer una explicación extensa del tema, el abogado también, el abogado del presidente, y todo fluyó con normalidad. No sé de verdad de quién fue la ocurrencia de limitarlo a 30 minutos, pero por dicha fue retirado esa limitación de la resolución final. Al igual que a solicitud de nuestra fracción, se logró incorporar un artículo que le permite al señor presidente y a su abogado asistir a todas las sesiones de la comisión que sean necesarias. Antes solamente estaba dispuesto para que fuese a una sesión, lo cual también limita su capacidad de defensa. Creo que ese par de correcciones son de mucha relevancia para el proceso que tenemos delante. Don Fabián, ¿existe algún tipo de diferencia en esta conformación de comisión? ¿Se podría realizar, por ejemplo, algún otro de proceso más viable o veloz para la toma de decisiones? No existe. En realidad tendrían que, como lo establece el reglamento de la Asamblea, tendría que primero nombrar esta comisión que hace un dictamen sobre las acusaciones que envió el tribunal. Pero ahí voy a hacer otra observación. El tribunal había creado lo que ya se llamaría un tribunal de primera instancia por un reglamento espurio, creando un primer tribunal supremo de elecciones. Es decir, que primero este tribunal conoció este asunto y en la resolución que envía a la Asamblea Legislativa ni siquiera valoró las 10 denuncias que ellos mismos dicen fueron ocasionadas por hechos en días diferentes y por temas diferentes. Debieron haber motivado esa resolución, porque ahora le llegó a la Asamblea Legislativa el expediente completo sin una separación de qué ocurrió, en qué día, ¿verdad? Circunstancias de modo, tiempo y lugar, cuál fue la frase, cuál fue la expresión que usó el presidente y si eso calificaba como parcialidad política. Pero no, lo enviaron en bulto este tribunal que además no debería existir. Entonces es muy grave que ahora la Asamblea Legislativa, sin tener esa valoración, tenga que empezar a disectar cada uno de los casos, que son 10, los tiene que ver por separados, y no es un solo voto. Ese es otro punto. Van a tener que producir 10 votos en la Asamblea Legislativa, porque son 10 denuncias diferentes. Bien. Bueno, yo creo que bastante completo, ¿verdad? Sí, está todo, bueno, primero agradecerle a Ana Cris porque logró como sintetizar varios pedacitos del rompecabezas, ¿verdad? Yo quisiera mencionar, porque sí, este tema a mí me ha puesto de cabeza, ¿verdad? A estudiarlo y verlo y verlo y verlo. Y un día de estos, en una conversación con alguien, dice, ¿y qué es eso de lo del tribunal el levantamiento de la inmunidad? Y yo, espérese, ya le explico. Y comencé a hablar, ya, dale, para acá, para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero retomando, es algo bastante preocupante. Vamos a ver, la diputada Andrea Álvarez Marín habla de que ya hay una segunda instancia. ¿Por qué? Porque a lo interno el tribunal se dividió en dos, ¿verdad? Y tiene instancia 1 e instancia 2, pero es el mismo tribunal. Y según don Fabián Bolio, el tribunal no puede delegarse en sí mismo dos responsabilidades. Pero tiene que otorgar la Constitución. ¿Por qué le dicen espurio? Repito, espurio es algo que está degenerado en su origen. ¿Ok? Es como que un frijol nazca no para arriba, sino para abajo. Es algo así, es algo como extraño, como una mutación, algo así. Luego dice, califican que la defensa, la diputada Andrea Álvarez Marín dijo que la defensa de la presidente Vanessa Castro fue buena. Y Vanessa Castro dice que el sustento de la resolución es fuerte. Lo bueno y lo fuerte no se mide, no se pesa, no se prueba, no se huele, ni nada por el estilo. Ella dice que es que hay que armonizar y hay que integrar. Por eso, y en esa armonización e integración, parte del artículo 270 del Código Electoral. La pregunta es,
¿por qué no parte del 102.5 de la Constitución? Es de donde yo quiero partir para hacer algo, ¿ok? De donde elijo yo partir en mi análisis. Y ella eligió partir del código electoral porque ayuda a la formulación de su tesis. Después Sí, dice ayuda a la que, formulación de también lo que ha pedido el Tribunal Supremo de Elecciones. exacto, y el diputado Daniel Vargas dice que el Tribunal Supremo de Elecciones también debe ser objeto de crítica y de cuestionamientos como toda institución pública. O sea, yo no sé en Totalmente qué de acuerdo. momento le dieron ese carácter de sagrado al tribunal. Yo quiero terminar mi comentario para escucharla ya usted sin interrumpirla, perdón. Este, con dos cositas. ¿Sabe qué estaba pensando hoy, Ana Cris? Cuénteme. La arremetida contra el presidente es muy fuerte. ¿Ok? ¿Por qué? No, acabamos de terminar el proceso de levantamiento no de la inmunidad por el tema de concusión. Que quién sabe cómo terminó el asunto de Giovanni no, Cristian Bulgarelli, perdón, es que son los Ajá. hermanos, ¿verdad? Ya, Por, ahora el foco no está ahí, ¿verdad? no, pero es que ese contrato de testigo de la corona o de criterio de oportunidad dependía de cuánto iba a funcionar. Ok, esa declaración del testigo de la corona. Como no funcionó, la pregunta es, ¿y ahora cómo quedó Cristian Bulgarelli? Y metido en un zapato con el tema del BCIA y la denuncia internacional, Sí. el arbitraje. Salud. Ah, no. No, Sí. no, sí. Ya. Sí, no, lo que quería decir era que eso es porque indudablemente, pues, no surtió el efecto en el proceso en sí. Y parte del contrato era o dependía de alguna forma de la utilidad, ¿verdad? De esa declaración. Salimos de eso e inmediatamente viene y con todo el tema de beligerancia. En Exacto. combo. 15 denuncias. No sé por qué hablaron de 10, pero yo entendí que eran 15. Ujú. ¿Ok? Y otra vez sometido el tema del levantamiento de la inmunidad. Pero ahí atrasito viene en cola También. la solicitud de levantamiento de la inmunidad, probablemente porque está en corte plena, Ujú, sobre el financiamiento paralelo. ujú. Aquel expediente que el fiscal general Carlos Díaz se llevó del Tribunal Supremo de Elecciones a Pero mitad yo de para la camino, fiscalía. Ujú, ¿verdad? correcto. Se lo llevó a la fiscalía a mitad de camino, porque eso fue a mitad de camino, Que ¿ok? dijimos que no había terminado el proceso adentro del Tribunal Supremo de Elecciones. Que lo podía hacer, sí lo podía hacer, Pero, pero lo ideal hubiera sido que terminara su proceso dentro del tribunal. Entonces, lo que estaba observando hoy es que en las redes que hay una súper atención hacia lo que está pasando hacia el presidente. ¿Y quiénes se están quejando de eso? Se están quejando Natalia Díaz, hoy en Trivisión, bueno, ayer, perdón, martes, en Trivisión. Eh, Juan Carlos Hidalgo no quería hablar de ese tema en el octavo ajá, mandamiento. Los candidatos a la presidencia no quieren hablar de eso porque les resta atención. claro. Pero le digo una cosa, las personas que defienden al presidente son las personas que van con el presidente, obvio, pero que no irían, me parece en Con la principio, oposición. con la oposición o con Natalia Díaz, que no la podemos definir como oposición, Ujú. tampoco como oficialismo. Está en ese En ese punto rango. medio, ¿verdad? En ese rango, en esa Ujú. zona gris. Pero entonces, digo yo, eventualmente, si esto fuera parte de una estrategia, eventualmente, no sé de quién, sería entonces una hipótesis que la atención de los seguidores del presidente esté sobre el presidente y no sobre Laura Fernández. Que sería una No sé, estrategia. hipótesis, ¿verdad? Y finalmente, Gustavo Román en una entrevista con Inforame dijo claramente que el tema de beligerancia, si llegara al Tribunal Supremo de Elecciones, jamás se resolvería antes de mayo del próximo año. Si es así, Volvemos a lo mismo.
¿Cuál es la prisa? Sí. Y ahí es donde viene la tesis de doña Pilar. No lo quieren destituir, lo quieren inhabilitar. Inhabilitar. Ahora sí, perdón, Pero ahí también yo voy a entrar con algo, si no es que con toda la visión de lo que se ha dado sobre los expertos, bueno, me parece todo indica que sí se van a atrever, ¿verdad? Sobre todo porque a ellos no se les puede olvidar el hecho de que si están haciendo un proceso que es espurio, en cualquier momento el presidente también puede utilizar los medios que supuestamente le da la institucionalidad y el Estado de Derecho para poder defenderse, porque recuerden que él juró sobre la Constitución política como un guarda, porque nosotros le dimos la confianza de entregarle el poder por el voto popular. Entonces, él, dentro de ese marco jurídico, debe de ir y defenderlo a través de no permitir que a través de un proceso que no está marcado como constitucional, dicho por muchos especialistas, entonces, pues perseguirlo y no permitir que este proceso continúe. Que eso yo creo que es lo más importante que debe hacer en este momento el señor presidente, ¿verdad? Es jugar como el defensor, jugar como la defensa de esa entrega que nosotros le dimos hace 3 años y resto en las urnas, ¿verdad? Y eso se juró sobre una Biblia, ¿verdad? Entonces eso hay que dejarlo muy claro, ¿verdad? Cuando se le entrega el poder a un mandatario de la República a través del famoso voto popular, el voto de la urna, esa persona promete defender todos los conceptos, la Constitución, las leyes, etcétera, que protegen a la sociedad, al país, a la patria costarricense. Otra cosa que quería decirte es el tema de la famosa moción para reducirle el tiempo. O sea, ¿qué más espera la oposición de verdad, gente? No, Sí, barájame un poquito mejor eso, me perdí. Vea, hay una moción que estableció ahí el señor Daniel Vargas. El diputado establece que afortunadamente no se dio, o sea, no hubo mayoría, pero sí hubo una intención de parte de la oposición. Él no dejó el dato de quién fue el que la presentó, pero que afortunadamente no tuvo pues asidero. Y donde querían reducirle el tiempo a la defensa o al señor presidente para poderse defender, para que no fuera un tiempo indeterminado, como sucedió en la anterior comisión, sino determinárselo a 30 minutos. A mí me interesaría saber si era solamente el presidente costarricenses, porque si se acuerdan de la cantidad de tiempo que utilizó, por ejemplo, la diputada Rocío Alfaro Molina. Increíble, de verdad. Afortunadamente el proceso no tuvo no pasó a más, no tuvo los votos, pero sí hubo una intención, ¿verdad? Y eso me pone. Yo nada más recalco lo que dijo don Marcos Antonio Cruz García. Marco Antonio Cruz García. Sí, Marcos. Dice, expresidente de la Red Mundial de Justicia Electoral, él dijo, estamos en una crisis constitucional, estamos en una crisis política y en una crisis de imagen internacional. Fatal. Sea como sea y sea quien sea que esté orquestando, si es así, todo esto está afectando profundamente la imagen del país. Ahora, ¿existe realmente la necesidad de hacer todo esto en este momento? Antitos de comenzar la campaña política o la campaña electoral oficialmente, es una metralla de cosas que vienen y uno percibe que al menos el caso anterior y están forzados en su argumentación. Están como tensos, ¿verdad? Cuando usted necesita cerrar un pantalón que no da, pero lo logra cerrar, pero
Y verdad, o sea, que Una nadie se me camisa cruce. que se le abre el botón, así Exacto, literalmente, está así. ¿Por qué? Porque está totalmente forzado. estirado. El argumento está estirado. No, no, yo no concibo, y Totalmente de no soy acuerdo. abogado, pero yo no concibo que para un razonamiento tan delicado como este se parta de una norma inferior a la Constitución y no se utilice la Constitución como base Y se para siga en el el proceso. desarrollo argumental. No entiendo, no comprendo y de verdad deja muchas dudas. Todo esto Sí. deja muchísimas dudas. Bueno, yo espero que de verdad, ¿será que una vez uno podría pedir un poquito de, no sé si es de entendimiento o de apelar a que tal vez en algún lugar, en algún momento, la institucionalidad tendrá un miligramo de pensamiento en las mayorías y en la paz social, que este es el último mensaje que quiero dejar porque ya he visto varias reacciones ahí en redes y ojalá que el Tribunal Supremo de Elecciones entienda que lo que está haciendo o quien sea que esté solicitando y siga este proceso tiene consecuencias en la población costarricense. No se les debe olvidar que Rodrigo Chávez fue, es actualmente un presidente constitucionalmente elegido por una mayoría constitucionalmente y que fue ratificado por ellos mismos. Entonces, con esa misma concepción, indicación, apelo aunque me digan que tengo cajita blanca, sí, 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 aunque me digan que tengo cajita blanca, apelo al pensamiento de que ojalá haya gente que de verdad adentro piense que es mejor la paz social de los ciudadanos y la tranquilidad del país. Y con eso me quedo. Y yo cierro diciendo que me parecería totalmente increíble que se procese a un presidente elegido democráticamente en una democracia sólida como es la costarricense, que se le procese por un ilícito que no No, es delito sí, sí, penal. Qué cosa sí. curiosa. Por eso el Tribunal Supremo de Elecciones se arroja la posibilidad de juzgarlo, porque no es penal. O sea, delito penal ilícito, bajo en Sí, categoría. Si fuera penal, tiene que ir a los tribunales. No, pero sí, como es yo sí puedo. una infracción, Sí. ¿ok? Entonces, por ese motivo sí lo puede procesar, Y por siendo una que infracción vamos a perder el presidente. No, la beligerancia es tan sólida y tan tangible como una nube de humo, ¿ok? Y estaría siendo procesado por una infracción o un ilícito, no delito, por un órgano administrativo electoral que no tiene potestades judiciales, Ujú. según don Marcos Antonio Cruz García, expresidente de la Red Mundial de Justicia Electoral. ¿Cuál creen los señores diputados y los señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones que es la imagen que está quedando de Uf. Costa Rica en el mundo y de la institucionalidad a lo interno del país?